El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de análisis de fluido y cómo usar este como una herramienta predictiva. Vamos a tocar varios temas, vamos a pasar por varios temas. Si finalmente tienen alguna consulta, me van informando. Lo primero que voy a solicitar es que aprovechemos al máximo el tiempo, que estén pendientes de la información que se les da, que tratemos de sacar todas las dudas que tengan, tratemos de respetar el horario, que son aproximadamente 2 horas, y veamos cómo de esta forma podemos ir mejorando con las herramientas que les vamos entregando, ir mejorando su trabajo. En el fondo, ser protagonistas de su propio aprendizaje. Inicialmente voy a empezar con un poco de historia de ALS, para que nos conozcan. ALS es Australian Laboratory Service. Comienza en el año 1976 como servicio de empresa geoquímica de explotación minera. Esto es en Australia. En el año 1981, Campbell Brothers Limitada adquiere este laboratorio, convirtiéndolo en lo que es ahora uno de los laboratorios más grandes a nivel mundial. En esa misma década, este laboratorio se expande y se va a Asia y Sudamérica. En los años 90 ya se lleva a África y Europa, y en los 2000 ya llega a Medio Oriente. ALS pasa a ser uno de los líderes mundiales en ensayo, inspección, certificación y verificación, con sede inicial en Brisbane, Australia, sirviendo a varias industrias en todo el mundo. Tiene alrededor de 13.000 funcionarios y tiene alrededor de 70, está en alrededor de 70 países. En Chile llegó en el año 2004. ALS se instaló como laboratorio y en el 2011 compra un laboratorio experto acá en Chile en el área de mantenimiento predictivo, que analiza combustibles, refrigerantes, grasa, y de esa forma pasamos a ser líderes también en análisis de esos productos. Tenemos varias certificaciones para realizar nuestro trabajo. En este caso, les presento la certificación de la 9001, 14001 y 18001. Además, tenemos certificado de disposición final de nuestros residuos. Tratamos de ocupar un poco menos de muestra para el análisis de aceite que lo que se ocupaba anteriormente, y además hacemos una disposición final que sea más amigable con el medio ambiente, una empresa que nos hace el retiro de estos residuos, de los residuos y de todos los sólidos que entren en contacto con los aceites, y le hace la disposición final. Aquí hay un pequeño mapa de algunas sucursales más importantes a nivel mundial. Bien, habíamos hecho la presentación previa de lo que es ALS, y ahora comenzamos a tratar el tema, que es el análisis de aceite de lubricantes como herramienta predictiva. Vamos a pasar por varios temas que ustedes yo sé que ya manejan, pero los vamos a comentar para llegar a la idea de cómo el análisis de aceite nos sirve para nuestro mantenimiento. Conceptos básicos de mantenimiento. La confiabilidad. Entendiendo la confiabilidad como la confianza de que mi equipo se desempeñe en la función que yo requiero y durante el tiempo que yo requiero. Disponibilidad.
que es principalmente la confianza en que mi equipo esté disponible, trabajando eficientemente después de realizar un mantenimiento. Y mantenibilidad, que se define como la probabilidad de restablecer las condiciones de funcionamiento de mi equipo o maquinaria después de haberle realizado un mantenimiento. O qué tan eficiente es después de hacerle la mantención para que vuelva a la operación. Estos conceptos son sumamente importantes y se dice que los equipos altamente efectivos requieren de una alta confiabilidad y mantenibilidad. Tipos de mantenimiento. También vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es cada uno de estos mantenimientos. El mantenimiento preventivo tiene que ver con el mantenimiento realizado de acuerdo a calendario. Yo lo que hago es fijar mis mantenimientos que voy a hacer durante el año. Las ventajas que tiene es que yo sé efectivamente cuáles son mis gastos que voy a tener para este mantenimiento. Voy a ver cuándo voy a tener mis paradas programadas. Y las desventajas de esto es que si yo tengo una parada cada cierto tiempo, puedo parar antes de que mi equipo lo necesite. En tal caso estoy malgastando recursos. O mi equipo puede fallar antes de cuando venga mi mantenimiento calendarizado. El otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento predictivo, o también llamado mantenimiento en función a la condición de mi equipamiento y de mi aceite. A través del aceite yo veo cómo está funcionando mi equipo. También tenemos el mantenimiento proactivo, que está básicamente enfocado en identificar y corregir las causas que originan las fallas en mis equipos. Y por último, mantenimiento correctivo, que tiene que ver con que cuando falla, yo lo arreglo. El tipo de mantenimiento que tenemos que ocupar nosotros, en este caso, para todo tipo de maquinaria, es el mantenimiento predictivo o monitoreo por condición de mi aceite para saber la condición de mi equipo. Y también se puede utilizar el mantenimiento proactivo. Ventajas del monitoreo de condición. Incremento en la disponibilidad de mis equipos. Incremento en la confiabilidad de los equipos o maquinaria. Reduce los tiempos de paro. Extiendo la vida útil de mi aceite. Incremento la calidad y cantidad de información de mis equipos. Control y organización efectiva de los repuestos. Permite determinar archivos históricos del comportamiento de mi equipo, o sea, sé efectivamente cómo se comporta mi equipo, si debo parar, si puedo extender las horas de uso de mi aceite. Permite determinar el instante óptimo de la intervención de este equipo, no antes ni después. Permite tomar decisiones sobre las paradas. Facilita el análisis de averías. Permite el análisis estadístico de mis sistemas. Hay varias más, pero aquí lo resumimos en estas que son las más importantes. Un análisis de aceite usado es para el equipo o maquinaria lo que un análisis de sangre es para el ser humano. Siempre se dice que los laboratorios de análisis de lubricantes son como los doctores. Nosotros a través de el aceite, que es la sangre de sus equipos, podemos determinar cuál es el problema que tiene, si efectivamente está sano. Esto sí que hay que realizarlo en forma periódica, forma rutinaria. Vamos a hacer una comparación más o menos entre el análisis de sangre y el análisis de lubricante, para que veamos que son muy similares. En el análisis de sangre, uno mantiene un ayuno
para que los resultados sean confiables, los resultados de los análisis de sangre. ¿Qué se hace? Se desinfecta el brazo con un poco de alcohol, con la jeringa se toma la muestra y luego se identifica el tubo con los datos de la persona, de la edad que tiene, posibles patologías, todo lo requerido sobre esta persona. Y en el análisis de fluido, nosotros para tomar la muestra movemos un poco el equipo para que se mantengan las condiciones de trabajo, limpiamos el lugar de la toma de muestra, realizamos la toma de muestra con una bomba muestradora o una válvula de muestreo y finalmente llenamos los datos de estos equipos, horas de uso, eh, fecha de muestreo, si fue cambiado o no fue cambiado el aceite, si fue cambiado o no cambiado el filtro. Si se fijan, son muy parecidos. En este caso vamos a tratar el análisis de fluido mediante una técnica. Hay una técnica que no sé si la manejan o la han usado antes, que es muy fácil y práctica. La verdad es que esta técnica se puede ocupar para todo tipo de problemas que yo quiero solucionar, porque realizo varias preguntas en función a mi problema. De esa forma lo identifico completamente. 5W y 2H se refiere a las preguntas en inglés. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto me cuesta? Que es lo más importante. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el aceite lubricante? Como dijimos, el aceite lubricante para nuestros equipos es como la sangre en el cuerpo humano. Entonces el aceite lubricante es esencial para la vida útil del equipo y cumple con algunas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Proteger mi equipo. ¿De qué lo protege? De la corrosión, de entrada de suciedad, de la herrumbre. ¿Qué más hace este aceite? Transmite energía. Eso se evidencia en los sistemas hidráulicos, donde permite el movimiento de los cilindros, de los motores, de las válvulas. Controla la contaminación. Aísla los componentes de la máquina, haciendo un poco más lento el ingreso de la contaminación. ¿Qué más hace? Controla la temperatura, absorbe el calor y lo disipa. Y lubrica o reduce la fricción entre piezas. Separa las piezas para que éstas no se desgasten. ¿Qué es el análisis de aceite? El análisis de aceite es una poderosa herramienta muy utilizada que permite el monitoreo de mis equipos mediante el análisis de aceite. Este monitoreo es fundamental para determinar el deterioro del lubricante y que pueda influir en el deterioro de nuestro equipo finalmente. ¿Por qué hacer el análisis de aceite? Para controlar la condición de mis equipos, obteniendo datos confiables, tangibles, trazables, ayudando a la toma final de decisiones. Los datos obtenidos en estos análisis permiten aumentar la disponibilidad y la confiabilidad de mis activos. ¿Por qué hacer el análisis de aceite? Porque me permite analizar propiedades de estos, propiedades del aceite, y ver cómo está funcionando mi equipo. Permite analizar contaminantes, entrada de tierra, entrada de agua, mayoritariamente de partículas. Analiza el desgaste, si es que existe algún desgaste en el sistema. El análisis de aceite lo va a evidenciar.
¿Dónde puedo hacer estos análisis de aceite? En sistemas húmedos, tanto móviles o fijos. Húmedo se refiere al uso de un lubricante como el aceite, líquidos. En maquinaria agrícola, en la construcción, en flotas, en grúas, en turbinas, en compresores, sistemas hidráulicos, en todos los sistemas que utilicen aceite lubricante, yo puedo usar esta herramienta. ¿Quién debe hacerlo? Todos los interesados en el monitoreo de sus equipos o de sus máquinas. ¿Quién debe tomar la muestra? La muestra la puede tomar el equipo de mantenimiento destinado a esto, los lubricadores, los propios operadores. ¿Cómo hago esto? ¿Cuándo hago esto? Hay que establecer una periodicidad, un periodo establecido para la toma de muestra. Habitualmente estos periodos se establecen de acuerdo a la criticidad de los equipos. ¿Qué tan importante es mi equipo en el trabajo que realiza mi planta? ¿Tengo posibilidades de obtener repuestos fácilmente? ¿Cuánto se demora en si tuviera que parar? Se toman en cuenta todas esas alternativas y se ve la periodicidad de cada uno de estos equipos. Por garantía. Y para aumentar la confiabilidad. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el recorrido de nuestra muestra? Inicialmente, el cliente toma la muestra, hace el registro, puede hacer el registro en la misma papeleta de envío que hace con el lubricante. En nuestra plataforma inclusive tiene acceso a hacer el preregistro directamente. Luego de este registro, la muestra se envía a nuestro laboratorio. Llega a nuestro laboratorio, nosotros le hacemos los análisis. Luego de eso, de acuerdo a estos resultados, nosotros interpretamos, de acuerdo a los datos entregados en la papeleta, y los resultados, hacemos una interpretación de estos resultados, hacemos el envío de esta información, le llega a través de un correo electrónico el aviso de que esta muestra ya fue interpretada y los resultados están liberados, y luego de eso ustedes lo pueden revisar directamente en el correo si es que le llega como dato adjunto, o ingresar al sistema directamente. En el sistema ustedes pueden tener registro de todos sus equipos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacemos nosotros desde ALS? Lo primero que hacemos es la recepción de muestras. Se le da a estas muestras un número de muestra que va incluido en una papeleta que se les hace llegar con los frascos. Y se le adiciona un número de laboratorio con el cual nosotros trabajamos e identificamos internamente esta muestra. Esta se notifica al cliente la recepción de la llegada de estas muestras, de cómo llegaron, si llegaron en buenas condiciones y de cuántas llegaron, de la fecha de recepción y de cuándo va a estar listo su informe. Habitualmente son 48 horas, 2 días hábiles. También tenemos servicio de muestreo más urgente, de análisis más urgente, que pueden salir en 24 horas una vez recepcionada la muestra en nuestro laboratorio. Y finalmente, estas muestras entran al proceso de análisis. Nosotros para hacer estos análisis lo categorizamos en grupos. Análisis de motor, análisis hidráulico, de lubricante o incluso de turbina, de transmisión y de engranaje. Bajo estos conceptos, bajo
nosotros categorizamos todas las muestras. Y de acuerdo a esto, nosotros hacemos paquetes analíticos, donde incluimos las pruebas más necesarias para este tipo de componentes. Por ejemplo, en el caso de los motores, la viscosidad a 100 es la que más se utiliza. Si es requerido, se puede realizar la viscosidad a 40, índice de viscosidad. Metales de desgaste, el VN, que mide los aditivos básicos presentes en el aceite, la oxidación, sulfatación y nitración, que tienen que ver con la degradación del aceite, agua, para ver si existe el ingreso de agua, dilución por combustible, e índice PQ. En el caso de los hidráulicos, los análisis son similares. En este caso se intercambia el número básico por el número ácido, que inicialmente tiene que ver con los aditivos ácidos del lubricante y finalmente tiene que ver con la degradación de este aceite. Además, se incluye el conteo de partículas. En el caso de las transmisiones, se utiliza la viscosidad 40, los metales de desgaste, aditivo y contaminante, la oxidación, nitración, el agua, el conteo de partículas y el índice PQ. Y en el caso de los engranajes, un poco más reducido. Viscosidad 40, metales de desgaste, aditivos y contaminantes, oxidación, nitración, agua y PQ. Aquí voy a explicarles un poquito en qué consiste cada uno de estos análisis. Está la viscosidad cinemática, que es la prueba más importante para los aceites. Esto nos permite determinar si el aceite que estoy usando está en buenas condiciones, es efectivamente el aceite que yo requiero para mi equipo o componente. Aquí en la imagen de arriba se puede ver el equipo con el que nosotros realizamos esta prueba. Es un equipo automático de viscosidad. El número ácido que se lee habitualmente a los aceites hidráulicos y en algunos motores, que son los motores generadores, para poder ir monitorizando la acidez del aceite, que va de la mano con la degradación. El VN, que se mide en aceites de motor para ir determinando la cantidad de aditivos básicos que aún mantiene mi aceite. El conteo de partículas o código ISO. Este código me entrega un código de 3 números que me va indicando la cantidad de partículas que yo tengo en mi sistema por ml de muestra. El Z-Flash. Esto me puede ayudar a determinar si yo tengo presencia de combustible en mi aceite de motor, por ejemplo. Cuando este Z-Flash da un valor menor a 180 grados, yo digo que ya tengo un porcentaje entre 3 a 4% de combustible en mi aceite, lo que ya puede generar un problema en mi motor. ¿Qué otros análisis? Metales de desgaste, aditivos y contaminantes por ICP. La foto de arriba indica el equipo de ICP. Aquí yo puedo ir detectando si alguno de mis equipos está presentando mayor desgaste, si los aditivos están de acuerdo al aceite base, si existen contaminantes como refrigerantes, como tierra, como polvo. La lectura por IR, que determina la oxidación, nitración, dilución por combustible, el hollín, en algunas ocasiones la presencia de glicol, y también se utiliza para la lectura del VN, del número básico. Este determina la degradación de mis aceites. Cada uno de estos análisis por sí solo es muy difícil determinar si efectivamente
mi equipo tiene algún problema. Habitualmente se relaciona uno con otro para yo poder determinar cuál es el problema que puede estar presentando mi equipo si es que así ocurriera. La presencia de agua. La presencia de agua nosotros la determinamos también por este equipo IR. Y también podemos obtenerla por el análisis de Carl Fischer. Y finalmente el índice PQ. El índice PQ es una herramienta muy utilizada y de gran ayuda que se complementa con la lectura de metales de desgaste para ver, para detectar desgastes mayores, cuando ya está sufriendo algún desgaste catastrófico o cuando ya está comenzando algún desgaste más acelerado. La viscosidad. La viscosidad, aquí ponemos una definición, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido al movimiento. Y determina la fuerza que lo mueve y deforma. Está la viscosidad cinemática, que es la más utilizada, y la viscosidad dinámica, en fluidos que no tienen comportamientos similares a todas temperaturas. Esta viscosidad se mide en centistock, que es una medida internacional. ¿Cómo se mide? Se echa muestra en uno de estos capilares del equipo y el equipo automáticamente mide lo que demoró este aceite en cruzar una determinada área. Y de esa forma automáticamente establece cuál es la viscosidad. ¿Qué pasa si yo en mi reporte ¿Hacer una tengo...? pregunta, perdón? Sí, por supuesto. Sí, ya tenemos una pregunta y los invitamos a todos a que puedan hacer sus preguntas cuando lo vean necesario. La pregunta dice, ¿existe relación del contenido del hollín en porcentaje y el nivel de absorbancia en ABS sobre centímetro? A ver, lo que pasa es que todo el equipo lee en absorbancia partido en centímetros, pero el equipo es un FTIR, o sea que por un algoritmo, por transformada de Fourier, lo transforma en un porcentaje automáticamente. Entonces lo que nosotros entregamos en los reportes es porcentaje de hollín, no entregamos la absorbancia. No sé Ok, si eso responde la pregunta. seguramente que sí. A la persona que ha hecho la pregunta, por favor, nos da su retroalimentación. Muchas gracias. Es todo por ahora. Ok. Bueno, como mencioné, la viscosidad es el parámetro más importante en el análisis de aceite. ¿Qué pasa cuando existe un aumento de mi viscosidad, por ejemplo? Aquí vamos a ver cómo puedo interpretar yo si en alguno de mis resultados la viscosidad está un poco más alta de lo que debiera estar por ficha técnica o por el análisis del aceite nuevo. Automáticamente yo puedo pensar que mi aceite se está oxidando, que existe polimerización, o sea que se está separando en polímeros más pequeños, que existe una pérdida por evaporación porque existe aumento de temperatura, que está formando insolubles, que se pueden ir pegando a las paredes de mi equipo, que existe aire atrapado, que existe ingreso de agua. Pueden interrumpirme si necesitan hacer alguna pregunta, no hay problema. La presencia de hollín también aumenta la viscosidad, la presencia de refrigerante y la mezcla de aceite de viscosidad más alta. Y automáticamente cuando veo una viscosidad más alta de lo normal, puedo pensar que es cualquiera de estos. ¿Cómo voy discriminando? Es porque voy viendo el historial de mi aceite, voy viendo el comportamiento. Entonces ahí puedo determinar. Yo veo si la viscosidad aumentó, por ejemplo, y tengo una diferencia en los aditivos de mi aceite, entonces puedo pensar que tal vez es una mezcla con un aceite distinto, de distinta viscosidad. Si además aparece agua en mi reporte, yo digo aumentó la viscosidad por presencia de agua. Si yo veo agua y además
puedo ver sodio, o puedo ver potasio, o puedo ver vanadio, ya estoy pensando en el ingreso de algún refrigerante o de algún combustible residual, de algún combustible. De acuerdo a eso puedo ir discriminando. ¿Qué efectos produce este aumento de viscosidad en mi sistema? Generación de calor, que va generando más oxidación, barnices y lodos dentro de mi equipo. Pérdida de energía, porque el aceite es más viscoso de lo que yo necesito. Puede provocar cavitación. Flujo inadecuado del aceite hacia los componentes, ya no se está lubricando adecuadamente. Regreso de fluido a líneas de retorno, porque no fluye adecuadamente hacia los componentes. Deficiencia de liberación de aire y separación de agua. Ya no está separando muy bien el agua y se está mezclando y forma probablemente una emulsión. Mala bombeabilidad en el arranque a bajas temperaturas. Esas son las consecuencias en mi sistema del aumento de la viscosidad. ¿Qué pasa si la viscosidad disminuye? Yo puedo pensar que es ruptura térmica de las moléculas. Estuvo expuesto a tanta temperatura que se empezó a romper en moléculas más pequeñas mi aceite. Se empezó a degradar. Y al romperse en partículas más pequeñas, obviamente la viscosidad se va haciendo menor. Ruptura del mejorador de índice de viscosidad. Dilución por combustible. Es una clara evidencia de la presencia de combustible. Si además de la baja de la viscosidad yo veo que mi punto de inflamación, por ejemplo, es menor a 180, estoy corroborando que existe dilución por combustible. Y por mezcla de aceites de viscosidad más baja. ¿Qué efecto produce en mi sistema la baja de la viscosidad? Pérdida de la película de lubricación, alta fricción mecánica, lo que provoca finalmente el desgaste. ¿Qué pasa si yo encuentro agua en mi sistema? Efectos del agua en el aceite. Rompe la película de lubricación, acelera la oxidación de mi aceite 10 veces más que si el aceite funcionara en condiciones normales. Es como un catalizador de la oxidación, hace que se degrade más fácilmente. Reacciona con los aditivos y hace que estos aditivos ya no vayan cumpliendo la función que requieren. Presencia de microorganismos, de bacterias, de hongo en el sistema, que aparte de degradar el aceite, puede generar problemas en mi equipo. Obstrucción de filtro. Efectos del agua en mi máquina. Se vuelve más susceptible al desgaste abrasivo, al desgaste adhesivo y al de fatiga. Corroe las superficies de hierro y acero. Aumenta el poder corrosivo de los ácidos que se pueden generar dentro de los equipos. El AN. En este caso el AN, como le indicaba anteriormente, mide los componentes ácidos del aceite inicialmente. ¿De dónde vienen estos ácidos? De los aditivos. Pero finalmente también el AN puede mostrar la oxidación del aceite o contaminantes ácidos. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Existe una curva de comportamiento del número ácido. Lo que está en verde indica el comportamiento normal. Cuando yo empiezo a usar mi aceite, este va a ir perdiendo aditivos ácidos hasta llegar a un punto. Muchas veces esto no es tan detectable, la baja en el AN inicial. La parte que está en azul indica ya la presencia de oxidación en el sistema. Cuando este valor aumenta alrededor de 4 veces el valor inicial, entonces ya estamos en presencia de la degradación de nuestro aceite y la presencia de ácidos que pueden corroer nuestro sistema. El BN. El BN se mide
en motores y mide los componentes de origen básico del aceite. Se aplica principalmente a motores, que mide la presencia de ácidos generados en la combustión y de aditivos básicos como el calcio y el magnesio. En los sistemas de combustión se generan muchos ácidos. Por eso el aceite contiene calcio y magnesio, que son los aditivos básicos que mantiene la basicidad del aceite para que siga funcionando. Cuando empiezan a presentarse estos componentes ácidos, estos valores empiezan a bajar. La curva de comportamiento del BN es siempre hacia abajo, siempre baja, a medida que se va usando el aceite. Cuando yo decido que esto está, que puede generar algún problema en mi equipo, cuando este BN es menor al 50% del valor inicial. O sea, si mi BN inicial era 10 y yo llego a 4,8, 4,9, ya estoy en presencia de un aceite degradado. Ahí ya tengo que cambiarlo, sustituirlo o hacer un cambio parcial. Contaminación. La contaminación, a ver, nosotros habitualmente no logramos ver la contaminación que ocurre en nuestro sistema. En esta imagen podemos ver lo pequeño que son las partículas que pueden estar en nuestro sistema. Por ejemplo, el cabello tiene alrededor de 70 micras. Nosotros podemos verlo, 70, 80 micras. Las partículas que ingresan a nuestro sistema pueden ser de 4 micras, 6 micras, eso es lo que mide el conteo de partículas, y 14 micras, o sea, son partículas que nosotros visiblemente no podemos ver, que son más o menos, ahí indica, por ejemplo, las holguras de los sistemas hidráulicos, 30 micras, incluso menos. Holguras de los sistemas de inyección, 5 micras, incluso menos. Entonces, imagínense una partícula que ingrese en ese sistema de lo que produce. El conteo de partículas, que es el otro análisis que se considera de rutina, en este caso para como les explicaba, para los aceites hidráulicos y de transmisión. Mide la distribución de partículas que hay en nuestra muestra por cada ml. O sea, cuántas partículas de distintos tamaños tengo yo en un ml de muestra. La limpieza del lubricante es crítico en los sistemas hidráulicos, por eso se utiliza ahí. El código ISO 4406 entrega un código y además entrega partículas de distintos tamaños, de 3 tamaños en particular. Mayores a 4, mayores a 6 y mayores a 14. Y un código que equivale a 3 números, que el primer número equivale a las partículas mayores de 4 micras, el segundo número a las mayores de 6 y el tercer número a las mayores de 15. El código que yo les indico ahí es un código general que nosotros utilizamos como máximo en un sistema hidráulico. Depende de los sistemas también. Hay sistemas que su límite máximo es muchísimo más bajo que esto. Son equipos críticos. Aquí está explicado más o menos cómo se hace esto. Existen tablas. La tabla ISO 4406, que nos va indicando. Si me salió un código, por ejemplo, como lo que es la explicación de abajo, 211913. ¿Qué quiere decir 21? Que mi sistema tiene entre 10.000 y 20.000 partículas de ese tamaño por ml. El 19, que me indica que yo tengo entre 2.500 y 5.000 partículas por ml. Y el 13, que equivale a las partículas entre 40 y 60, del tamaño de superiores a 14 micras. En este caso, este código ISO es elevado para un sistema hidráulico, son demasiadas las partículas que están en mi sistema. En el caso del ICP, ¿sí? Sí, tenemos una pregunta sobre viscosidad antes de que vayamos adelantando de la paso. ¿La alteración de la viscosidad por presencia de agua en el aceite aumenta o disminuye la misma? ¿Tiene alguna relación a sus formas de estado del agua en el aceite?
Sí, a ver. Cuando el agua comienza, cuando es poco, estamos hablando entre, a ver, 500, no, entre 500 ppm y 3000 a 4000 ppm, depende del compartimiento, depende del tipo de lubricante. Pero aproximadamente entre 500 y 3000 ppm, lo que hace es aumentar la viscosidad. ¿Por qué? Porque el agua por polaridad se junta con las partículas con los aditivos del aceite y forman una masa, una especie de masa. ¿Y qué hace? Aumenta la viscosidad. Llega un punto en que esta agua satura el aceite y empieza a romper estas partículas del aceite en partículas más pequeñas. En ese momento es tanta la presencia de agua que esta puede disminuir la viscosidad. ¿Ya? Y efectivamente, por ejemplo, si tenemos agua en emulsión, obviamente se hace más viscosa, se hace más barrosa, como crema se vuelve el aceite lubricante. Si ya tenemos, por ejemplo, agua libre, uno puede separar el agua y tomar las condiciones del aceite para ver si esta agua logró degradar mi aceite y en qué condiciones está. No sé si eso contesta la pregunta. Asumo que sí, vamos a esperar, sí. Dice perfecto, gracias. Y Ok, aprovecho para pasarte otra pregunta porque tiene que ver con código ISO. ok. ¿Qué código ISO es aceptable para el aceite SAE 30 de una transmisión planetaria de engranajes, caso de una transmisión de un camión minero Caterpillar? Ya, eso es bien específico. Nosotros usamos habitualmente los límites condenatorios que usamos son los que el cliente nos indica por fabricante. Cuando nosotros no poseemos los límites condenatorios que por fábrica tienen sus equipos, nosotros utilizamos límites generales. Habitualmente las transmisiones son un poco más, presentan un poco más de particulado que, por ejemplo, el sistema hidráulico, que son los dos componentes que se le hacen código ISO. Y en el caso del sistema hidráulico, nosotros usamos 211815, que es el límite general, como indiqué, puede ser mucho menor. En el caso de las transmisiones, lo más probable es que en los informes no vea una alerta en el código ISO. ¿Por qué? Porque el sistema de transmisión ya presenta, de por sí presenta un poco más de partículas. ¿Cuándo se alerta? Cuando algún otro parámetro de estos resultados aparece, por ejemplo, desgaste, presencia de silicio, ahí ya uno puede alertar este parámetro, pero habitualmente nosotros no tenemos un código ISO específico para transmisión, salvo que el fabricante lo indique. Ok, Pedro, ahí está tu respuesta. Muchas gracias, Claudia. Ok. Entonces íbamos en la lectura de metales de desgaste, aditivos y contaminantes. Esto se realiza por ICP, que es espectrometría de emisión atómica. ¿Cuáles son los metales de desgaste? Si bien el informe va detallado, van separados los metales de desgaste, los aditivos y los contaminantes del informe que nosotros entregamos. ¿Cuáles son los de desgaste? Hierro, cromo, plomo, cobre, estaño, níquel, titanio, vanadio y plata en general. Hay algunos que se cruzan. Aditivos tenemos el boro, el magnesio, el calcio, bario, fósforo, zinc y molibdeno. En el caso del molibdeno, en algunas aparece como aditivo, pero en otros aparece incluso como algún tipo de desgaste. Y contaminantes que pueden ser el sodio, potasio, el aluminio, el silicio y el magnesio. En este caso, los metales de desgaste dependen de la metalurgia que tiene mi equipamiento. O sea, si aparece hierro, yo sé que qué pieza de mi componente puede estarse desgastando. Si aparece hierro y cobre, también yo digo, puede ser, depende del equipamiento, puedo saber efectivamente de dónde salió. En el caso de los aditivos, vienen con el aceite.
cada aceite viene con cierta cantidad de aditivos, que son particulares. Por ejemplo, en el caso de los motores, tiene contenido de calcio y magnesio, que son los aditivos básicos. Tiene presencia de fósforo, zinc, que ya ahí tiene el antidesgaste, el antioxidante. Puede tener molibdeno. Y en el caso de los contaminantes, por ejemplo, la presencia de sodio, de potasio, me pueden indicar la presencia de refrigerante en el sistema. El silicio, la presencia de polvo, el silicio aluminio, puede indicar tierra, polvo. Y así, cada uno de estos elementos me pueden ir dando luces de cuál es el problema en mi equipo. ¿Alguna consulta? Sí, Claudia, hay una consulta. Dice, para aquellas empresas medianas que no cuentan con un laboratorio de análisis de aceite o emplear el servicio, ¿cómo se pueden realizar dichos análisis aparte del análisis visual? ¿Alguna recomendación? Se refiere a los análisis de campo, que le llaman. Me imagino que debe ser eso, cuando no cuentan con un análisis, con un laboratorio de análisis, necesitan saber si efectivamente puedo detectar algunas cosas en mi aceite visiblemente. Efectivamente, visiblemente, por ejemplo, la oxidación. Si yo lo comparo el aceite en uso con el aceite nuevo, por ejemplo, cambia de color. Quiere decir que ya se está oxidando. Presencia de agua. La presencia de agua, si es poca cantidad de agua, si ustedes mueven el frasco donde utilizan la muestra, si este es transparente, cuando existe agua, existen burbujitas en el frasquito, que estas burbujitas al moverlo se van pegando a las paredes y van cayendo y no se desarman. Efectivamente, como cuando llueve y van cayendo las gotitas por la ventana, efectivamente esto se hace exactamente igual. Uno ve que estas burbujitas se van pegando a las paredes y van cayendo. Entonces yo digo, aquí tengo presencia de agua. Si mi muestra está lechosa, por ejemplo, yo digo, ya, esto tiene gran contenido de agua y mi aceite está emulsionado. Si lo tomo, por ejemplo, de aceite de motor, y con guantes obviamente, y lo toco y veo mucho sólido que hace que mis guantes vayan quedando negros, es porque tengo excesivo nivel de hollín. Por ejemplo, esos son como tips básicos en cuanto uno puede determinar si el aceite tiene algún problema. No puedo determinar si tiene partículas en sistemas hidráulicos salvo que le haga análisis, pero puedo ver una diferencia en coloración. Y si mi equipo ya está presentando algún problema y ya puedo pensar que puede ser debido al contenido de partículas. No sé si respondo bien la pregunta. Sí, agradece la respuesta y te comento que hay una pregunta similar, bueno, no similar, sino que tal vez un poquito complementaria. Dice, buenas tardes. ¿Qué tan efectivo es un análisis mediante un analizador de campo o para qué casos se podría utilizar este tipo de analizadores? Un analizador de campo se refiere a un dispositivo que le permita hacer pruebas directamente en la planta. ¿A eso se referirá? Sí, Ya, habitualmente lo que se utiliza son los contadores de partículas, porque como indicaba, los sistemas hidráulicos son equipos bastante delicados y con holguras muy pequeñas, entonces cualquier partícula que ingrese al sistema puede provocar un desperfecto o un desgaste. Habitualmente se utiliza eso. ¿Qué otra cosa se analiza? Viscosidad, que es una de las propiedades más importantes, y la presencia de agua. Creo que es todo o es lo más importante en este caso de lo que se puede realizar en campo. bien, gracias. Otra pregunta. Dice, Bien. ¿el lubricante nuevo viene con algún aditivo? Efectivamente. Depende el tipo de componente. Por ejemplo, en los sistemas hidráulicos yo voy a encontrar como aditivo el zinc y el fósforo, que son habitualmente son aditivos antidesgaste y antioxidantes. Por ejemplo, en el aceite de motor yo voy a encontrar calcio,
fósforo y zinc. Además, en otros puedo encontrar magnesio, puedo encontrar molibdeno. Por eso siempre es importante hacer el análisis de un aceite. Cuando uno comienza a hacer el análisis del aceite nuevo. Entonces yo ahí tengo una idea de cuántos son los aditivos que tiene mi aceite y así cuando yo voy haciendo análisis a través del tiempo, puedo ir comparando. Si mantiene estos mismos aditivos, si no los mantiene, es probable que haya habido algún cambio en el aceite, en el tipo de aceite, y ahí voy detectando algún otro tipo de problema. Pero lo más recomendado es hacer el análisis del aceite nuevo para comparación. Ok, Claudia. Una ¿Sí? pregunta más antes de dejarte Dígame. continuar. Normalmente, ¿cada qué tiempo se puede hacer un análisis visual de aceite? ¿Y cuáles son los parámetros que se deben considerar en el análisis visual? Nos dice Ronald. A ver, a diferencia del análisis visual, me imagino que se refiere al análisis visual que se puede hacer directamente en alguna planta. La verdad es que eso se puede hacer, a ver, si el análisis de aceite, por ejemplo, en un motor se hace cada 250 horas, yo puedo estar en la mitad de ese tiempo ya revisando las condiciones de mi aceite en campo, o sea, directamente en la planta o directamente en el equipo. Tiene que ser inferior al muestreo para mandarlo a un laboratorio. De esa forma tiene sentido hacer un análisis visual directamente en el equipo. Bien. Te comento que han surgido dos preguntas más que tienen que ver con lo que estás hablando en este momento, con lo que estás presentando. Y nos dice, ¿puedo aumentar algún aditivo que sea diferente al original? Aumentar un aditivo se referirá a poder ponerle a mi aceite un aditivo. Esa es la pregunta, sí. Ya. A ver, habitualmente, normalmente no se usa. No se usa que nosotros como laboratorio o como persona en planta puedan adicionarle algún aditivo. Sí sucede, pero habitualmente son personas que están en condiciones de saber, por ejemplo, qué volumen de este aditivo yo puedo usar en mi aceite para que no me cause problemas. Entonces es un poco delicado el sistema, porque, por ejemplo, ha ocurrido, no voy a decir que es normal, porque no es normal, que en algunos casos se le adiciona mejorador de índice de viscosidad a unos aceites de motor para que siga funcionando en perfectas condiciones en las temperaturas adecuadas. Pero este aditivo es demasiado viscoso. Eso quiere decir que si yo le echo un poco más de lo que requiere, voy a generar un aceite demasiado viscoso y voy a tener los problemas que tiene el aceite al aumentar la viscosidad, que ya no fluye correctamente, que genera mayor temperatura y en el fondo voy a provocar más problemas de las soluciones. Pero sí eh, he visto que puede suceder, pero no se hace habitualmente. No es normal que se haga. Que es el único que conozco yo que se puede adicionar o que se ha hecho. Bien. Otra pregunta de Iván. ¿Cómo sabemos cuando un elemento como el calcio es por aditivo o contaminación? Ya, es lo que le indicaba yo anteriormente. Si ustedes hacen el análisis de su aceite nuevo, van a saber específicamente si en el historial de su muestra presenta con el tiempo calcio. Inicialmente mi aceite nuevo no tenía calcio, efectivamente estamos hablando de una contaminación. Es la forma más fácil de detectar si un aditivo es eh, por contaminación o efectivamente viene mi aceite base. Es lo más fácil. Bien. Ok. Claudia, una pregunta. ¿Prefieres que te pase, hay un par de preguntas más o quieres continuar? No, no, dígame no. Seguimos con las preguntas. Bien. Dice, ¿a qué nivel de aceite es recomendable sacar la muestra de mi reductor para el análisis? A ver, ¿cómo me puede repetir? ¿A qué nivel del aceite
es recomendable sacar la muestra de un reductor de engranajes para Ya, el análisis. ya, sí. Lo que pasa es que existen técnicas de muestreo. En tal caso, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, sería adelantarnos un poquito. Em, no sé si continuamos y vamos viendo eso, lo que pasa es que nosotros tenemos instructivos para todo este tipo para tipos de toma de muestra en equipamientos móviles y equipamientos fijos, que los vamos a ver más adelante. O los vamos a mencionar de acuerdo al tiempo. También se los puedo hacer llegar, pero existen recomendaciones efectivamente para la toma de muestra. Bien, entonces te pasaré una pregunta más que tiene que ver con lo que hemos visto ahora, con el número ácido. Dice, en Ujú. las pruebas de campo se puede realizar medición de viscosidad, número ácido con hidróxido de potasio y contenido de humedad con hidróxido de calcio. Ujú. ¿Existe una otra prueba y qué ventajas y desventajas tiene versus los de laboratorio? A ver, entiendo que si lo hacen en campo lo pueden hacer mediante una titulación con bureta. No sé si me confirma eso en el caso de la detección del número ácido. A ver, Aníbal, nos puedes corroborar eso? Y mientras nos corrobora, sí, responde que sí. Ya, efectivamente. A ver, en el laboratorio la diferencia es que se usan equipos automáticos que detectan el punto de inflexión, el punto final de la titulación, y en caso de las buretas lo que hace uno es manipular visiblemente cuando se realiza el cambio, y cada analista o cada persona puede tener una diferencia, una leve diferencia en visualizar este punto final de titulación. Entonces, en ese caso, puede ser valores más fluctuantes y, y digamos un poquito diferentes. Solamente en eso, pero puede tener una idea de más o menos cuánto es el valor, pero no tener la certeza. Y en sistemas hidráulicos o en sistemas, por ejemplo, como compresores o turbinas, estos valores de AN eh, las diferencias son bajísimas. Entonces, cualquier aumento, cualquier diferencia, uno puede pensar que ya hay un problema, pero tal vez solamente se trata de una medida, de que la medida no se realizó adecuadamente. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en eso, solamente eso, pero sí puede dar una idea para equipos que ya no son tan críticos o que sus valores iniciales no son bajos, sí se puede hacer. Bien, gracias, Claudia. Continuemos, por favor. Ok, ya estábamos hablando de la espectrometría, habíamos hablado de los elementos de desgaste, aditivo y contaminante. En general, se entregan 21 elementos entre desgastes, aditivos y contaminantes. Eso entrega la prueba. Y va incluido en más o menos, dependiendo el tipo de componente, son 21 los que se entregan. La, estas lecturas leen partículas pequeñas, menores a 10 micras, aproximadamente desde 8 micras hacia abajo. O sea, partículas muy pequeñas. Cuando ya está comenzando, por ejemplo, un desgaste, yo puedo determinar si mi desgaste va comenzando con este tipo de análisis. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa con las partículas más grandes cuando ya tengo algún desgaste ya un poquito más acelerado? En esos casos se determinan con el índice de PQ. Determina cuantitativamente el nivel de partículas ferrosas. Esto no es un número adimensional, no tiene unidades de medida. Y lo que se va haciendo es a través del historial, se va comprobando esta numeración. Y cuando hay alguna variación muy grande, entonces yo digo ya, aquí está ocurriendo un desgaste un poco más acelerado. Y se indica también en el informe. Este análisis detecta solamente partículas de hierro y níquel.
Y detecta partículas mayores, mayores a 10 micras. Todo lo que no detecta el ICP lo detecta el PQ. Entonces es complementario. Y detecta desgastes más severos y genera, por lo general, partículas mucho más grandes que las que lee el ICP. Y por último, para determinar los desgastes, tenemos la ferrografía analítica. Este es muy específico, esto no se toma como un análisis de rutina, sino que es un análisis especial, pero sí se está utilizando mucho en el monitoreo de condición de los equipos porque es extremadamente específico. Porque a través de un microscopio yo reviso mi muestra y puedo determinar qué metales tengo, el tipo, el modo de falla de este sistema, por ejemplo, si es por fatiga de material, si es por abrasión, si es por corrosión, las diferencia perfectamente y se muestran imágenes similares a estas, las que aparecen ahí. Y de acuerdo a esto yo voy determinando si es que existe, qué tipo de desgaste existe. Es muy específica. Las partículas son microscópicas, estamos hablando que los aumentos son 100 o 300 veces aumentado en el microscopio, incluso más, para poder determinar qué tipo de partículas son, si son de cobre, por ejemplo. Si son partículas de silicio también se pueden observar, aunque es una ferrografía, las partículas van quedando detenidas en un imán. Entonces mayoritariamente las que retiene son las de hierro y el resto va quedando entre estas partículas de hierro. Pero se puede determinar cualquier tipo de partícula. Esto es lo que le comentaba hace un rato atrás, la interpretación de resultados. ¿Qué hago yo? Uso límites. Cuando no tengo estos límites entregados por el fabricante, nosotros podemos aplicar límites internos, límites generales que le llamamos nosotros, que son una base, como tenemos una base de datos muy grande de todos nuestros resultados, vemos estos valores y podemos establecer algunos límites, donde se considera que ya un equipo puede presentar problemas, que puede estar en precaución, que puede estar anormal. Y la otra opción de poder determinar la variación de estos resultados y ver que efectivamente mi equipo está presentando problemas es, como le indicaba anteriormente, analizando el aceite nuevo y viendo la variación de mis resultados en función al aceite nuevo, al aceite base. Ahora, todo esto, la idea de esto es hacerlo en tiempos reducidos, porque no tiene sentido hacer un análisis de aceite y que los resultados me lleguen 7, 8 días después, una semana después. Para eso nosotros trabajamos y nosotros trabajamos con 2 días hábiles, que es lo habitual. Se empieza a contar una vez llegada la muestra a nuestros laboratorios. Se les avisa que viene llegando esta muestra y desde ahí se comienza a contar. Y tenemos el servicio, como indicaba también anteriormente, de 24 horas, cuando las muestras son demasiado urgentes, uno necesita resultados muy rápidos porque tengo un equipo detenido, porque es un equipo crítico. También podemos resolverlo dentro de 24 horas, inclusive durante el día. Si es 1 o 2 muestras, se puede hacer durante el día. Pero también trabajamos con 24 horas, que es lo habitual. ¿Qué entregamos nosotros? A ver, para el análisis del lubricante hay varios parámetros importantes. Que los resultados sean medibles, sean trazables. Para eso nosotros contamos con certificaciones que nos avalan para poder realizar estos análisis. Pero hay otro punto muy importante en el tema del análisis de aceite que tiene que ver cómo nos llega la muestra a nosotros, cómo esta muestra es tomada. Porque si la muestra es tomada de forma deficiente, los resultados ya no van a entregar realmente la condición de mi equipo. Entonces pueden confundir los resultados. Entonces, para poder hacer un muestreo
bien hecho, nosotros entregamos herramientas. En este caso lo que hacemos es entregar los kits de muestreo. Ahí va el frasco, la manguera para el muestreo y va la papeleta. Estos todos van en kit, en una cajita con 10 bolsitas con cada uno de estos elementos. Y eso se pueden mandar en cajas como de 100 kits o de 10 cajitas. También contamos con bombas muestradoras. Recepción de los insumos y envío de muestras. Los kits se embalan de esa forma como está en la imagen. Yo no sé si ustedes ya han recibido. Se embalan en 100 kits, organizados en cajas de 10 cada una. El envío de las muestras siempre hay que tener cautela de enviar la muestra con la papeleta que va en la misma bolsita. Porque si ustedes intercambian, este frasquito va unido a una papeleta y tienen la misma numeración. Entonces siempre hay que hacer corresponder ese frasco con esa papeleta. Entonces así después no se confunden en los resultados. Para hacer la solicitud de esto siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer la solicitud por lo menos con 1 o 2 semanas de anticipación, viendo que ya se está acabando el stock que tienen. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, Claudia, con respecto al tema de los envíos y de las muestras, alguno de los participantes está interesado, puede contactarnos directamente a nosotros, a Vibroval, y nosotros nos hacemos cargo de toda la logística para poder hacer llegar a ALS para los análisis. Ok. Hay No, hay unas preguntas que te voy a pasar y es que ver con unos resultados de una muestra. Tú me dices si está bien o no. Dice Pedro Mamanis nos pregunta, en el análisis de aceite de un motor de combustión Caterpillar 3516 15W40, el plomo subió su porcentaje de 2 a 21 en las últimas 3 muestras. ¿A qué se refiere ese dato? A ver, ¿subió solamente el plomo? Pedro, si nos puedes decir si solamente subió el plomo, por favor. También el agua. Pedro indica que también el agua. Ya. Como le indiqué anteriormente, el agua lo único que genera es problemas dentro del sistema. El agua en el aceite lo que hace es finalmente generar más desgaste. Y habitualmente el plomo puede venir de varios lugares, pero puede ser, por ejemplo, la entrada de algún combustible que presente trazas de plomo, o generalmente son el elemento principal de los cojinetes, de algunos cojinetes. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy viendo de dónde puede salir el contenido de plomo en este caso. Pero en este caso, al parecer, debe ser desgaste, porque si existe presencia de agua, ya se está generando desgaste en el sistema. Bien. Y te paso ahora una pregunta que tiene que ver justamente con el envío de las muestras. Dice, ¿es recomendable realizar pruebas después de varios días? Es decir, que las muestras nos envían y pasan días hasta llegar al laboratorio. ¿Las muestras serían las mismas o arrojarían otros resultados? A ver. En este caso, los aceites, a ver, uno recomienda habitualmente que que no pase más allá de las 2 o 4 semanas. Pero si vemos químicamente el aceite, no entra mayor contaminación si va en el frasco, no se expone a mayores temperaturas. Químicamente no debiera cambiar tanto los resultados, o sea, si estamos hablando de contenido de agua, contenido de desgaste, ninguno de estos contaminantes va a entrar a la muestra si ésta se demora en llegar. El único inconveniente con que se demore en llegar es que si es un equipo que es importante y necesita los resultados lo antes posible y se demora, no los va a tener. Pero en términos de la muestra,
no debería tener ningún problema en que esto se demore un poco más de lo habitual. No hay un cambio químico que, que genere problemas adicionales o que cambie los resultados en una muestra. Químicamente no. Pero se recomienda que ojalá dure el traslado dure poco, o conservar la muestra después de haberla tomado también que sea poco. Porque en el fondo lo que hacen cuando uno toma una muestra es sacar una fotografía del instante en que yo saqué esa muestra. Saco la fotografía de mi equipo. Quiere decir que tal vez 5 o 10 minutos después la condición sea distinta. Por eso el apremio de que la muestra llegue lo antes posible al laboratorio o que sea analizada lo antes posible. No sé si esto contesta la respuesta. Ya nos dará su retroalimentación, pero con respecto a la anterior pregunta y sobre el contenido de plomo, Pedro da las gracias, dice perfecto. Ok, Te dejo continuar, Claudia, y voy a organizarme un poco con las preguntas. ya. Bueno, aquí estábamos hablando cómo es el envío de muestra. Esto directamente me dice que lo ven directamente allá, pero en el fondo para una leve explicación a la persona que hay que dirigir el correo, algunos teléfonos y la logística que corresponde a ALS para este envío. Para el envío de muestras internacionales hay cierta cantidad de documentos que se requieren. También están nombrados ahí. Nosotros se los podemos proporcionar si es que lo requieren, sin ningún problema, para que no tengan problemas en la aduana en el ingreso de las muestras a Chile. Hay un punto importante que es el llenado de las papeletas que van junto a las muestras. Una muestra puede ser muy bien tomada, pero si los datos que vienen en la papeleta no son suficientes para poder interpretar correctamente, o vienen cambiados, o derechamente faltan, entonces nosotros se nos hace mucho más difícil la interpretación de estos resultados. Entonces, aquí le envío una imagen donde dice los datos que nosotros requerimos para poder hacer un buen diagnóstico. Porque si no, lo que hacemos son diagnósticos generales. En el fondo le decimos qué es lo que tiene su muestra, pero no podríamos decir, por ejemplo, a qué se debe. Esto nos ayuda a nosotros para poder saber por qué razón aparecen ciertos resultados o no. Ahí el nombre del componente, la fecha de muestreo, si es que se puede, la marca, modelo, el componente, las horas del equipamiento, las horas de uso del aceite, si es que se cambió o no se cambió el aceite, si es que se cambió o no se cambió el filtro, la capacidad del componente, que es muy importante, el aceite, el grado del aceite, el lugar donde trabaja y si tiene alguna otra observación, si trabaja, por ejemplo, expuesto a polvo, a humedad. Entonces si yo encuentro agua en el sistema y está expuesto constantemente a humedad, tal vez no sea tan importante diagnosticar esto en el informe, pero sí tal vez otras cosas, si aparece agua y no está expuesto a agua, entonces, o es un equipo crítico, entonces yo ya puedo hacer un diagnóstico mucho mejor. O como equipo de LS se puede hacer un diagnóstico mejor. Dentro del tema de la toma de muestra, como le decía, todo el trabajo de análisis no tiene ningún sentido si la toma de muestra no fue adecuada, si la información enviada no fue adecuada. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta en la toma de muestra? Limpiar las áreas de recolección, mantener las herramientas limpias, que las mangueras que se utilizan para cada componente son desechables, no se pueden volver a reutilizar, realizar una purga del sistema, ojalá no sacar el frasco o la manguera hasta el momento en que yo necesite hacer mi muestreo, no mantenerla en el ambiente porque se pueden contaminar. Evitar la contaminación en el almacenamiento de mis productos, mantener el ambiente seguro, embalajes protegidos, embalajes adecuados, correcta identificación de estos productos que no permitan que haya una confusión o que el operador pueda, por error,
utilizar otro aceite en alguno de los sistemas. Evitar la contaminación en los procesos, por ejemplo, en el lavado de equipamiento, el cuidado con sellos, el cuidado con los filtros, atención durante la reposición. Todo esto hay que tener en cuenta y como le indiqué anteriormente, la identificación de la muestra. Todo esto para que nuestro trabajo tenga algún sentido, sea efectivamente datos confiables. Lo otro importante es en el envío de las muestras que éstas vengan en buenas condiciones. Si fijan en la imagen de arriba, nos han llegado muestras de esa forma, nos han llegado muestras derramadas que después nosotros no podemos hacer una nueva muestra. Esto es muy importante. Perfectamente sellado y con y ordenado para que no se derrame. Aquí, como le comentaba, aquí tenemos unas guías donde se le indica exactamente cómo tomar la muestra, todas las condiciones de la toma de muestra, cómo debo hacerlo en distintos componentes móviles y en componentes estacionarios. Creo que en honor al tiempo no sé si vamos a poder revisarlas una a una porque son un poquito largas. Lo que sí puedo hacer es hacérselas llegar posteriormente. No sé si hay problema en eso. No, no, para nada. Sí, Ya. ¿qué tal? Aquí Nos encargamos de repartir. Ya, aquí se contestan todas las preguntas en términos de cómo manipular, hasta qué altura poner la manguera en cada sistema, la forma de poner el frasco, cómo hacerlo, absolutamente todas las recomendaciones. Te las puedo hacer llegar lo que queda del día o ya mañana para que la puedan revisar y si tienen alguna duda, no hay ningún problema, pueden seguir consultando mediante correo o mediante WhatsApp, que es lo que utilizamos nosotros más fácilmente porque es más instantáneo la conversación y se contesta inmediatamente. Es ubicado en una comuna de la región metropolitana. Ahí dice imagen de nuestro laboratorio, la parte externa, la dirección, el teléfono, enviar las muestras. Las instalaciones nosotros tenemos otras divisiones además de tribología, medio ambiente, geo también tenemos. Hemos tenido una pequeña falla técnica desde origen. Renzo, si nos das una manito en volver a contactar a Claudia, por favor. Vamos a esperar que la presentadora se vuelva a conectar. Permitime, Denis, un minuto. Diego Encinas te habla de ALS. ¿Cómo te va? Diego, bien, gracias. ¿Se ve la presentación? Ahora sí, ya está volviendo a querer compartir la pantalla. Sí, ahora sí ya la vemos. Sí. Se estuvo entrecortando un poco el audio. Seguramente hay algún problema en la conectividad. Ok. ¿Sí? Sí, ya vemos tu diapositiva de cómo hacerlo, recibiendo ya. el informe. Ya, perfecto. Aquí vamos a revisar un poquito el sistema. Nosotros trabajamos con un sistema, el S360, que nos permite, nosotros cuando se hace la interpretación del resultado, se envía un correo a los clientes indicando que su análisis ya está listo y que lo puede revisar directamente en el correo, si es que va en el correo, o puede directamente ingresar con su
contraseña directamente a la plataforma. Cualquiera puede tener este acceso a esta plataforma. Aquí puede revisar los resultados. Como se ven abajo, van apareciendo con distintos colores, si es normal, precaución o anormal. Y van identificados el cliente, la localidad y el equipo al que está revisando. Cada cliente tiene acceso a sus muestras, así que no hay problema en poder encontrar muestras que no son propias. Aquí hay una visualización de cómo va el informe. Todo lo que le expliqué anteriormente aquí está reflejado. Por ejemplo, tenemos los datos de la muestra en la parte de arriba. Al lado viene un signo que viene con una coloración que puede ser normal, precaución, anormal o severo, dependiendo de las características y de la variación de estos resultados con el tiempo. En la parte de abajo, donde se hace la evaluación, yo ahí le pongo en qué condición está este sistema o este componente. Se le indica si tiene algún contaminante, si tiene desgaste, se le ingresa ahí. Y más abajo vienen las recomendaciones. Se le indica por qué razón pudo haber sucedido esto y cuáles son las recomendaciones. Por eso es importante tener la máxima cantidad de información en estos casos, para poder dar un diagnóstico un poco más certero. Si ustedes ven ahí, se van visualizando los historiales de la muestra. Están separados por desgaste, metales de desgaste, al lado vienen los contaminantes, o sea, es fácilmente leíble o entendible este informe. Al lado viene el contenido de agua, abajo la condición del aceite que tiene que ver con la degradación, donde está la viscosidad, el BN o TBN, hollín, oxidación, nitración, glicol y finalmente la carga aditiva. Ahí voy viendo si va variando mi aceite con el tiempo, si hay una variación en contenido de aditivos, que era la pregunta que habían hecho anteriormente. Ahí yo puedo detectar. Se fijan al lado, abajo al lado izquierdo va el nombre del fluido, qué tipo de aceite es. Y se va identificando ahí, voy viendo la variación, las horas de uso. ¿Alguna consulta con respecto? No hay consultas con respecto a esta parte, pero sí hay unas consultas generales. Ah, ya, si gusta seguimos y después contestamos las preguntas. Correcto, adelante, por favor. Nosotros, como siempre se indica, son 4 estados de las muestras que van indicados en la parte superior izquierda de los informes que se le entregan. Si es normal, la muestra no requiere ninguna acción. Pero a pesar de estar normal, tiene que seguir el muestreo como corresponde, con la frecuencia que corresponde. Porque si no se muestra, si uno dice está normal, no lo voy a mostrar en este periodo. ¿Qué pasa si ocurre algún inconveniente, si hay alguna falla en el sistema? No tiene cómo confirmarlo, entonces por eso el análisis debe ser periódico. Si es atención, ya estamos hablando de que la muestra sufrió una pequeña variación, que no es necesario hacer ninguna intervención, pero sí la tenemos que tener a la vista, o sea, revisarla constantemente. También se le pone precaución cuando faltan datos, por eso era lo importante de ingresar todos los datos en la papeleta. Cuando falta información, por ejemplo, hora, qué tipo de aceite es, y tengo una viscosidad y no sé con qué compararla, no sé si está correcto, también se puede poner en esos casos, se puede indicar como precaución o indicar en el informe, en el estado de la muestra. Anormal, ya que esta muestra requiere una intervención. Esta acción a menudo se puede realizar en la siguiente parada, siempre que no esté muy lejos. Y finalmente el estado crítico. En estas muestras sí es necesario realizar alguna intervención en el equipo, con urgencia, porque está en estado crítico. Puede ser una inspección invasiva de mantenimiento, de inspección, incluso verificación de algún fenómeno poco regular en el sistema.
En el informe, ¿cómo veo estos resultados fácilmente? Mediante los gráficos que aparecen en la segunda página. Yo visiblemente voy viendo cuándo aumentó un parámetro o disminuyó un parámetro considerablemente y ya puedo tener una visión general del resultado de mi muestra, solamente revisando la información de estos gráficos. ¿Cuánto cuesta realizar esto? A ver, si uno se pone a analizar el análisis de aceite, ustedes van a decir, claro, es un poco costoso considerando la cantidad de muestras que nosotros procesamos. Pero finalmente, en términos de mantenimiento, si ustedes no realizan, no mantienen una revisión periódica de sus aceites para saber el estado de su equipo, finalmente esto puede salir mucho más caro porque van a tener que hacer reparaciones, cambio de pieza, que sí son considerablemente mayores. Aquí hay una muestra como ejemplo. En este caso, esta muestra presentó algunos parámetros alterados. Tiene 3 muestreos, que venía normal y finalmente la última presentó una variación en los resultados. Se ve que aumentó el hierro y aumentó el silicio. Esto se le explica que indica contaminación externa y desgaste. Habitualmente el silicio puede estar presente en el polvo, tierra. Entonces se le hizo un estudio de caso a esta muestra. Un estudio de caso. ¿Cómo se hizo ese estudio de caso? Se hizo la recolección de la muestra, productor final derecho. El resultado indicado por el informe indicaba que la muestra, identificada con ese número, fue encontrada una moderada concentración de hierro y silicio. Los resultados pueden indicar contaminación externa y desgaste normal, que eso es lo que indicaba el informe habitual. Se le hace una inspección. El resultado normal de las reducciones finales, volvemos hasta el equipo para realizar la acción de inspección. Verificamos las condiciones de la operación y posibles filtraciones. Drenamos el aceite. Sobre un paño limpio encontramos pequeñas cantidades de partículas metálicas en el cubo del lado derecho. Debido a la cantidad de partículas metálicas encontradas, removimos la rueda y se procedió a desarmar la reducción final del lado derecho para mejor evaluación. Después del desarme fue constatado que la corona, con su identificación, estaba con desgaste. Y aquí se le hizo el estudio económico. Si a este equipo se le hubiese hecho con análisis, si se hubiese incluido el análisis en su mantenimiento predictivo, habría tenido un gasto en dólares de 922,75. Cuando no se incluye este análisis de aceite, puede ocurrir una falla y ya vamos a tener que recurrir a cambios más drásticos. Se fijan la lista de cosas que hay que intervenir. Finalmente el gasto es de 11.942 dólares aproximadamente. ¿Cuánto se evita si yo tengo monitoreado mi sistema? Alrededor de 11.000 dólares. Solamente en este equipo. Entonces, si lo vemos de esa forma, el ahorro que yo tengo finalmente haciendo un monitoreo de condición permanente a todos mis equipos, finalmente es mucho mayor que si este llega a presentar un problema. Nosotros tenemos varias plataformas de ayuda a nuestros clientes. Está el sistema S360 que le indica todo lo que tiene que ver con las muestras, le muestra gráficos, puede sacar las muestras en PDF, puede sacar las muestras en Excel, le da variadas formas de obtener los resultados y de estudiar estos resultados.
Tenemos también la plataforma de ALS University, donde hay como algunos temas en los que ustedes se pueden instruir en cualquier momento. Tenemos algún blog donde también se contestan preguntas, si es que lo requieren, preguntas técnicas, que la contesta un especialista. Y ahí pueden encontrar pequeñas cápsulas de información, que son contenidos extras y donde pueden consultar algunas dudas fuera de estas instancias que son online. Y creo que estamos en el tiempo, sí, nos quedan como 10 minutos para alguna consulta.